Vamos a pasar ahora a la discusión conceptual sobre el tema del racismo. Aquí me voy a basar en Fanon y voy a traer aportaciones de Boaventura de Sosa Santos a la conversación. Esta mañana hicimos la narrativa histórica, ¿no? Un poco histórica de cuáles son los momentos en que surge esta cuestión del racismo, en qué momento histórico, cómo se da esto, más o menos de una manera muy rápida. Fuimos esta mañana a través de esta narrativa histórica, cómo el racismo no es eterno, surge en un momento histórico dado, pero ahora lo que quería era concentrarme en qué es el racismo y en la definición fanoniana de Frantz Fanon del racismo, que me parece que hace una aportación enorme. En primer lugar, déjenme aclarar que el racismo no es que hay una serie de nociones sobre el racismo que son problemáticas. Una es pensar que el racismo es un prejuicio de una gente sobre otra gente. Ese es uno de los argumentos clásicos. Y claro, cuando se plantea el racismo de esa manera, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es gente prejuiciada o gente extremista que creen estas cosas, usualmente se señala al Ku Klux Klan. No sé si ustedes han oído del Ku Klux Klan, que son supremacistas blancos organizados que históricamente han linchado negros en el sur de Estados Unidos, etcétera. Y siempre se pone como este grupo extremista de gente media raras o medias locas que están haciendo este tipo de cosas o tienen estos prejuicios. En el caso de Europa se habla de nazis o neonazis, como la gente que son racistas y extremistas y no sé qué. Entonces, se reduce el racismo a un problema de un prejuicio, de gente prejuiciada con estereotipos, etcétera. Y de esa manera, la norma, ¿no?, de la sociedad se mantiene como una norma que ha superado el racismo. Se pone el tema del racismo en grupos extremistas. Lo otro que se plantea es el racismo como una cuestión individual, que son individuos que tienen este comportamiento, etcétera, que se comportan de esta manera y usualmente terminan en lo mismo de plantear el racismo como una cuestión que es de grupos extremistas, pero la sociedad en sí no es racista. La sociedad ha superado eso. Se trata de grupos extremistas que se comportan de esta manera. Lo que plantean todos los teóricos del racismo, y en eso hay un consenso, es que el racismo es siempre institucional. Es decir, no hay racismo sin instituciones sociales ejerciendo racismo sobre poblaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un prejuicio en mi cabeza sobre un grupo social. Si no hay instituciones que lleven a cabo y creen un efecto social, ¿no?, de ese prejuicio que tengo en mi cabeza, se traduzca en discriminación en mercados laborales, discriminación en acceso a recursos para la educación, discriminación en acceso a espacios universitarios, discriminación, etcétera, o segregación racial en el espacio urbano, ¿no?, segregación territorial o residencial. Si no se traduce en algo concreto con un efecto social, entonces simplemente una cosa que se queda aquí en mi cabeza. Para que haya racismo, tiene que haber esa combinación del estereotipo o el prejuicio junto con una institucionalidad que lo va a implementar y va a crear efecto social. De lo contrario, es un simple prejuicio en la cabeza de uno y no tiene ningún efecto sobre nadie. Por eso es que esa idea del racismo antiblanco es una idea problemática, porque si las jerarquías de poder racial históricamente se han construido sobre la noción de lo blanco como superior sobre lo otro, puede haber grupos inferiorizados, racializados, de origen afro, origen indígena, origen islámico, origen de lo que sea, que tengan un estereotipo sobre el blanco, pero ellos no tienen el poder social de que los blancos sean segregados racialmente o de que los blancos pierdan empleos en el mercado de trabajo y queden marginados en los mercados de trabajo o queden segregados sin acceso a oportunidades de educación, etcétera.
Entonces eso es un prejuicio en la cabeza de esa población, pero no constituye racismo porque no tiene ningún efecto social. Por eso es que la idea de racismo antiblanco es una idea muy racista, porque invierte la realidad de las relaciones sociales y pone el acento del problema en el otro lado. Por ejemplo, ahora mismo Julia Boutelja, la líder de los indígenas de la República en Francia, está siendo acusada en los tribunales franceses de racista antiblanco. Y entonces, una de las militantes más importantes de racismo en Francia hoy, pues es acusada de racista antiblanco, ¿no? Cuando realmente, ¿qué queremos decir con racismo antiblanco? ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Es un grupo de extrema derecha, racista de extrema derecha, francés, que pone el caso en la corte. Pero lo lindo es ver cómo entonces la corte acepta las premisas del discurso de extrema derecha y lleva el caso adelante. Todavía el caso no ha finalizado, pero está siendo visto en las cortes en Toulouse, en Francia. Entonces, pongo esto de ejemplo porque esto es una cosa muy común que se oye en los discursos, en las luchas antirracistas. Siempre la respuesta es: ustedes son racistas antiblancos, ustedes son racistas antieuropeos, ustedes son esto y lo otro. Cuando realmente, la realidad es que en la mayoría de las ocasiones, estos grupos, en su gran mayoría, no tienen estereotipos negativos sobre esas poblaciones, porque en todo caso lo que ha habido es una historia donde los blancos, las personas de origen europeo, tienen una identidad que ha sido exageradamente considerada mejor o superior a la de los demás, y por tanto, en todo caso, lo que ha habido es interiorización de inferioridad de los propios sujetos y de mirar siempre al blanco europeo como con admiración, ¿no? En todo caso, eso es lo más que pasa. Ahora, no quiere decir que no haya gente con estereotipos, etcétera, en esos grupos, que también lo hay. Eso es minoritario, eso no es lo que prevalece, pero lo hay. Pero eso no quiere decir que eso sea racismo, porque no tiene ningún poder social ni institucional de crear un efecto negativo sobre las poblaciones blancas a nivel social. Por tanto, el racismo es siempre institucional. No puede haber racismo sin instituciones que lo lleven a cabo. Entonces, el racismo de Estado, el racismo antirracista de Estado, porque tenemos estados que se declaran antirracistas, pero que en sus políticas y en sus prácticas discriminan contra poblaciones que son consideradas no occidentales, no blancas o no europeas, o no de origen europeo, ¿no? Porque aquí estoy hablando del euro costarricense, ¿no? Estoy hablando también del euro mexicano, estoy hablando de etcétera, ¿no? Entonces, la estructura del racismo para Fanon es una estructura de superioridad, inferioridad sobre la línea de lo humano. Lo que plantea Fanon es que la estructura del racismo es una institución de poder, jerarquía de poder global que atraviesa todas las relaciones sociales, incluyendo la economía política, donde se clasifica a unos grupos sociales de superiores y otros inferiores sobre la línea del humano. Entonces, Fanon añade aquí: superior es igual a humano, inferior es igual a subhumano o no humano. Es importante esa distinción porque tiene que ver con el divide y vencerá. Los grupos hegemónicos ejercen como parte de la colonialidad una división entre los grupos inferiorizados, haciéndole a algunos creer que están más cerca de lo blanco que de lo indígena o lo negro. Entonces estos, a pesar de que no son vistos como humanos por este grupo, les hacen creer que sí, que están más cerca de aquí que de acá, y crean una división entre los grupos que son inferiorizados en la sociedad. Entonces, por eso la categoría subhumano y no humano es importante aquí, porque ambas son categorías de inferiorización debajo de la línea del humano, pero establece una jerarquía ahí entre unos y otros para ponerlos a pelear entre ellos, ¿no? Entonces, estos, como son considerados con ciertos privilegios sobre esto, entonces le dan la espalda a esto, ¿no? Y piensan que están más cercanos o que forman parte de esto, a pesar que los de aquí no los ven como parte de ellos. Entonces, aquí él añade una noción que dice: superior igual a humano igual a zona del ser. Inferior igual a subhumano no humano igual a zona del no ser.
esto de la zona del ser y no ser ha sido desarrollado por los filósofos fanonianos caribeños, como Nelson Maldonado Torres, Sylvia Wynter, Luis Gordon y otros, Piaget Henry, que han desarrollado este tipo de concepción fanoniana a nivel filosófico. Lo que yo estoy tratando de hacer aquí es traducirlo en el plano de lo social. Ellos leen a Fanon de manera transdisciplinaria, pero hacen más énfasis en el aspecto filosófico. Yo leo a Fanon también de manera transdisciplinaria, pero hago más énfasis en el aspecto social. Y lo que un poco estoy tratando de hacer aquí es esto de zona del ser. Significa que todas las formas de existencia, de vida, de pensar, de rezar espiritual, ¿no? Todas las formas de existencia social en toda su amplitud, en esta zona a estos seres se les considera como humanos. Por tanto, su existencia social, sus formas de vida, sus formas epistémicas, sus formas espirituales, sus formas de ser, son reconocidas como humanos. Zona del no ser significa que estos seres aquí, por ser inferiorizados bajo la línea del humano, sus formas de vivir, existir, pensar, sus formas espirituales, etcétera, son consideradas inferiores como no humanas o subhumanas debajo de la línea del humano sobre esta zona. Entonces tenemos la zona del ser y la zona del no ser. Y él lo que dice es, no es que yo piense que el mundo debe ser así, es que yo estoy aquí describiendo una realidad de cómo el sistema funciona clasificando a la gente de manera maniquea. Y aquí es donde empezamos a complicar el asunto. Aquí, en esta zona, lo mismo que en esta zona, no son zonas homogéneas. Aquí hay una heterogeneidad de sujetos y acá hay otra heterogeneidad de sujetos. En esta zona hay opresión, hay una dialéctica del yo y el otro, que es la dialéctica hegeliana de reconocimiento, donde hay un yo y hay un otro. Fanon va a decir, en esta zona, como la humanidad de esta gente es reconocida, hay un reconocimiento aquí, de este yo sobre este otro. Este otro, esto es una zona heterogénea, porque este otro es un oprimido en términos de clase, en términos de género, en términos de sexualidad, en términos de, puede haber incluso hasta opresiones nacionales, aquí, hasta opresiones religiosas. Lo que es común a esta zona es que todos viven, sea el opresor, que este es el yo imperial, patriarcal, masculino, élite, capitalista, etcétera, este yo, ¿no? Y estos otros son los oprimidos dentro de la zona del ser, que están oprimidos en términos de clase, oprimidos en términos de género, sexualidad, nacionalidad, religión, etcétera. Todos ellos lo que viven en común es que viven privilegio racial. Viven privilegio racial porque la humanidad, este otro, a pesar de ser un oprimido, su humanidad es reconocida por este yo. Su humanidad es reconocida por este yo. A pesar de que ahí hay contradicciones de clase, de género, de sexualidad, de todo esto, ahí no hay opresión racial. Y por tanto, la humanidad de este otro oprimido en la zona del ser, aquí hay un otro, pero es un otro en la zona del ser, la humanidad es reconocida. Y esto va a tener implicaciones muy importantes. Acá también se vive todas estas opresiones, pero agravadas, esta palabra subrayenla, agravadas por la opresión racial. Porque lo que voy a tratar de decir aquí es que acá también hay opresión de género, de sexualidad, de todo esto, de clase. Pero es agravada la opresión aquí porque todos aquí viven opresión racial. Acá se viven las mismas opresiones, pero se vive privilegio racial. Como acá se vive opresión racial, estos sujetos oprimidos a través de estos ejes
de poder, se agrava la opresión, y voy a explicar esto de agravar en un segundo, se agrava por ser considerados debajo de la línea de humanos, por haber sido deshumanizados. Acá se considera su humanidad y por tanto aquí se vive privilegio racial, aún siendo un oprimido aquí. Entonces, esto tiene implicaciones porque aquí voy a añadir algo que dice Boaventura de Sousa Santos, que es muy importante porque yo creo que complementa la perspectiva de Fanon, aunque Fanon menciona claramente cómo el sistema gestiona los conflictos en cada zona, aquí y acá. Yo creo que Boaventura acuña una concepción que nos ayuda a ver esto de una manera me parece que muy, muy compleja y muy interesante. Y es que aquí tienes regulación y emancipación como los mecanismos usados por el sistema para administrar los conflictos en esta zona. Regulación significa código de derechos que son reconocidos a los obreros, a las mujeres, a los gays, a diferentes grupos religiosos, etcétera, en esta zona. Código de derechos humanos, derechos laborales, derechos de la mujer, derechos, etcétera. O sea, formas de regulación se refiere a ese código de reconocimiento de derechos. Y emancipación, el discurso de emancipación que se reconocen en la zona del ser, que no son reconocidos en la zona del no ser. Es decir, aquí, como la humanidad del otro es reconocida, entonces se manejan discursos ilustrados de igualdad, de emancipación, la igualdad de la mujer, la igualdad de los obreros, la igualdad de la liberación, emancipación, etcétera. O sea, que aquí el sistema regula los conflictos o los administra los conflictos con métodos como tendencia fundamentalmente pacíficos, con momentos excepcionales de violencia. ¿Okay? ¿Me siguen? Sí. Con momentos excepcionales. No es que no hay nunca violencia aquí. Aquí hay violencia también, pero son como ese momento excepcional, no como constante. Mientras que en la zona del no ser, aquí el sistema administra conflictos con violencia y con apropiación o desposesión, ¿no? La violencia y la desposesión continua, con momentos excepcionales de regulación y emancipación, es decir, de paz. Cuando digo se agrava, esa palabra es por los mecanismos y métodos que usa el sistema, ¿no?, en esta zona. Aquí se agrava todas estas opresiones por el asunto de tipo racial. Vamos a poner ejemplos. Vamos a empezar por el asunto norte-sur en la escala global. Si usted es un obrero en la Boeing Company o en la Airbus en el sur de Francia, en la Boeing Company en Seattle, en los Estados Unidos, y usted gana $150 o 150 euros a la semana, no, al día tampoco, la hora. ¿Okay? Y usted gana 150 euros dólares la hora. Y usted trabaja 8 horas al día. Usted es un proletario formalmente. Usted está siendo explotado por este yo de la compañía. Formalmente usted está siendo explotado. Y usted tiene conflicto con ese yo. Pero ese yo reconoce la humanidad de este otro oprimido. Por tanto, cuando este otro se moviliza, sea para organizar un sindicato, sea para hacer una marcha, puede que terminen peleando en corte, puede que terminen negociando y haciendo concesiones, ¿no? Pero lo importante es que cuando organiza un sindicato o una marcha, su vida no está en peligro. Su vida no está en peligro. Aquí usted tiene un oprimido en la zona del no ser, en términos de clase, en una maquiladora, que el 90% sabemos que son mujeres,
en las maquiladoras del sur global. Y son mujeres no occidentales. Esas mujeres se ganan $2 la hora, no, $2 al día. Trabajan 14 y 16 horas al día. Ahí las leyes laborales no entran. Ahí discursos emancipatorios no entran. Y si esas mujeres tratan de organizar un sindicato o hacer una marcha, saben que se juegan la vida. Porque saben que el sistema va a gestionar ese conflicto con violencia y apropiación. Eso, cuando dije se agrava, estas opresiones acá se agravan con la opresión racial, esa es la materialidad a la cual estoy hablando. Hay un modo de dominación aquí que es muy diferente al modo de dominación acá. En la zona del no ser, porque la humanidad de esos sujetos no es reconocida, entonces la violencia y la apropiación continua es el modo de dominación que se usa en esa zona. Ahí todo vale. Ahí no hay códigos de derechos que te salven, ni discursos emancipatorios que te salven. Ahí es la violencia descarada. Pongo ese ejemplo, ¿no? Esto es norte-sur, pero la zona de ser y no ser para Fanon no está solamente en el norte-sur. Como dije esta mañana, hay un sur dentro del norte y hay un norte dentro del sur. Y usted puede ver zona de ser y no ser en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles, y la puede ver en Ciudad de México, y la puede ver en París, y la puede ver en Berlín, y la puede ver en San José, Costa Rica, y en Bogotá, Colombia. Hay zonas de ser y no ser también en los espacios urbanos. Hay zonas de ser y no ser en espacios regionales, de países. Hay zonas de no ser en Costa Rica y zonas de ser en Costa Rica. Cómo el Estado gestiona conflictos y opera en ciertos lugares va a ser muy diferente el modo de dominación en ciertos espacios con respecto a otros. Lo mismo lo ve en Panamá, lo ve en Guatemala, lo ve en cualquier lugar dentro de este sistema mundo. Entonces, esta zona de ser y no ser plantea aquí unas diferencias fundamentales en cómo se vive la opresión, la experiencia vivida. Porque la experiencia vivida de este otro, de la zona del ser, hay un otro en la zona del ser, pero hay un otro en la zona del no ser. Hay un otro no ser. O hay un ser otro y un no ser otro. Porque aquí hablamos mucho de otra edad, pero nunca nos sentamos a pensar que no es lo mismo ser un otro aquí, en esta zona, que ser un otro acá. Lo mismo ocurre con el tema que hablamos esta mañana de género, de mujeres. Usted tiene aquí mujeres oprimidas por este yo, pero que no viven opresión racial, viven privilegio racial. Y el conflicto se gestiona ahí por estos métodos, regulación, emancipación, como tendencia. Pero la experiencia de una mujer negra, o una mujer indígena, o una mujer, etcétera, mestiza, etcétera, en zonas de no ser, pasa por otra codificación, porque estando en la zona del no ser se agrava la opresión de género por la opresión racial, porque además de ser oprimida racialmente, al mismo tiempo es oprimida racialmente, y por tanto los conflictos se manejan de manera violenta y con momentos excepcionales de paz. Por eso es que hay muchas mujeres que llaman de color, que pueden ser abusadas por sus maridos en la comunidad y piensan 10 veces antes de llamar a un policía. Pues si llaman al policía, se arriesgan a que la policía venga y agreda aquí a todo el mundo y le mate a los suyos y mate a medio mundo. Mientras que en la zona de ser, porque los derechos están reconocidos, esa mujer oprimida puede levantar un teléfono, acudir a una corte, acudir a mecanismos de protección de una manera muy distinta a lo que ocurre acá. Les pongo estos ejemplos para dramatizar cómo la institucionalidad del sistema mundo opera a nivel de la categoría del racismo. Cómo el racismo es un principio organizador de todas estas relaciones de opresión. Entonces puedes tener lo mismo en el tema gay, queer, ¿no? Puedes tener queer aquí, que tiene un reconocimiento,
unos derechos, etcétera, y acá se vive esa experiencia de opresión queer de otra manera, porque se agrava con el tema de ser clasificado debajo de la línea del humano. Entonces, aquí viene el tema epistemológico, porque lo que ocurre es, y aquí viene lo del racismo, sexismo epistemológico, lo que ocurre es que toda la teoría científica social que conocemos, y toda la teoría crítica que conocemos, y toda la filosofía que conocemos en las universidades occidentalizadas o en la izquierda occidentalizada, es la teoría que nace de la experiencia histórico-social de este otro en la zona del ser. La experiencia histórico-social del otro oprimido en la zona del ser, en términos de clase, género, sexualidad. Aquí tienes el feminismo occidental, aquí tienes el marxismo, aquí tienes el psicoanálisis y las teorías queer, ¿no? Aquí tienes, o sea, hay una serie de teorías críticas, psicoanálisis, postestructuralismo, marxismo, etcétera, que viene de la experiencia histórico-social de un oprimido en esta zona, que vive una forma de dominación muy diferente a la que vive la mayoría de la humanidad que está localizados acá.